Bien, mis queridos estudiantes, buenas noches. Como vimos hace un momento en la unidad número 1, entonces vieron que es muy sencillo, ¿verdad? Que ustedes se pongan al día, ¿listo? Esta transmisión en realidad la estamos haciendo más por entendiendo los inconvenientes que han tenido las nuevas personas que se han agregado a la materia para que puedan rápidamente ponerse en onda y poner al día todo lo que ya hemos avanzado. Entonces, en la unidad número 1, recapitulando, dijimos que tenemos que tomar en cuenta un concepto básico importante como es, por ejemplo, el concepto de bienes. El concepto de servicio. ¿Es lo mismo? No. Un bien es algo tangible, algo que se puede tocar, palpar, medir. Puede ser un bien público, puede ser un bien privado. Un bien público es aquel que es de todos, ¿no? Como es lo que corresponde al ornato público, los colegios fiscales, las plazuelas, bienes públicos. Bien privado es lo que tenemos cada persona, que pueden ser sujetos a inscripción en derechos reales, nos consta con una factura, ¿no? Que es de nosotros. Un bien también puede ser un bien que lo podemos obtener de la naturaleza a través de lo que es el reino animal, reino vegetal, reino mineral, o también puede ser un bien que ya es transformado por el hombre, ¿no? Ahí ya estamos hablando de un bien mixto, donde el producto es fruto de ¿qué? De la transformación de la materia prima, ¿no? Que es sacado de la naturaleza. Como también hay otros bienes que son netamente humanos. ¿Por qué? Porque el hombre los produce. ¿Listo? Entonces, por otro lado, otro concepto, el concepto de necesidad. ¿Por qué vienen estos conceptos de bienes? Porque obviamente el individuo necesita satisfacer sus necesidades y hemos dicho que la necesidad no es más que la escasez de algo, ¿no? La carencia de algo. ¿Dónde ocurre? En la persona, ¿no? En el ser humano. También puede ser causado por el exceso de algo, ¿verdad? Eso dijimos hace un momento. También hemos hablado sobre cómo se debe estudiar la economía. Dijimos a través de métodos científicos. También hemos dicho a través de los modelos. También dijimos a través de supuestos. Y por último vimos que se estudia a nivel micro y a nivel macro, ¿verdad? Y por otro lado, vimos que es importante que ustedes tomen en cuenta el concepto de los factores de producción, los factores que afectan en la economía, ¿no? Entonces, esos conceptos tienen que aplicarse con ejemplos. ¿Cuántos ejemplos les mencioné? 10. 10 ejemplos, ¿listo? Dentro del rubro del comercio, dentro del rubro de los servicios y dentro del rubro de la producción. ¿Cómo tienen que hacer sus ejemplos? Por decir un ejemplo, dentro de lo que es, a ver, un ejemplo, el ejemplo que yo les dé, ese ejemplo no lo van a poner. En este caso, los nuevos, para ponerse al día en esto, el ejemplo que les voy a dar es para que se guíen. Y ya ustedes tienen que hacer sus 10 ejemplos aparte, diferente al que yo les voy a dar de guía. ¿Listo? Por decir, como les hablé hace un momento, en el tema de los barbijos. ¿Listo? Cuando hablamos de los factores de producción, estamos hablando de todos aquellos que afectan la producción. Y hablábamos en este caso, un factor, el capital, hace que las personas tengan más o menos oportunidades de aprovechar el tema de los precios. Por ejemplo, las empresas que se dedican a lo que es la fabricación o la comercialización de los barbijos, ¿qué han hecho en un determinado momento? Han elevado los precios, ¿no? Y han aprovechado de comprar hartos barbijos para poder acaparar, ¿no? Y como se fueron acabando en el mercado,
y por el tema de la cuarentena no se produce más, no entran más y todo ello, entonces empezaron a subir los precios. Ese es un concepto básico que también lo tocamos, la escasez, ¿verdad? El tema de la escasez de los bienes y los servicios hacen que los productos se inflen en sus precios, ¿no? El ofertante aproveche esa situación. Entonces ahí, por ejemplo, estamos hablando de que ese bien llamado barbijo, ¿no? ¿En qué lugares se comercializaba? Espacio físico. ¿Qué lugares? Farmacias, supermercados, ¿no? Si estaba lejos o estaba cerca, eso determinaba el hecho de que usted pueda llegar o no a poder comprarlo, ¿no? El bien, o en este caso el barbijo. También dentro de los factores vimos el factor, ya les hablé del capital, ya les hablé del trabajo, perdón, ya les hablé del capital y les hablé del factor tierra. En cuanto al factor trabajo, el factor trabajo que tiene que ver con la persona que está realizando las actividades económicas, el conocimiento que tiene, tanto para la producción como para el tema de la venta, ¿no? Eso implica determinadas capacidades para poder tener más resultados o menos resultados. En la producción del barbijo, por ejemplo, ¿qué se necesitaba? Primero, saber costurar, ¿no? Y tener, en el tema de lo que es el factor tecnológico, tener las herramientas para costurar, como es la máquina de costurar. Sin esas herramientas, obviamente, no se puede realizar ese producto, ¿no? Entonces, otro factor es el factor de la capacidad empresarial, que está ligado a lo que es las capacidades que tiene que tener también el trabajador, solo que esto se refiere al que lleva adelante como dueño propietario o como gerente una determinada actividad o una determinada empresa. Entonces, esos conceptos son los que ustedes tienen que manejarlos, ¿listo? Ahí, por ejemplo, al hablar de la necesidad, tienen que decir por qué en relación a los barbijos, porque hay la necesidad de ¿qué? De la protección, ¿no? Por el tema del virus, ¿no? Hay una necesidad de salubridad, ¿no? Después, el otro concepto que les decía, en el tema de lo que es la escasez, ya les expliqué hace un momento, ¿no? Son cosas sencillas y luego agarran otro ejemplo y también explican lo mismo. Agarran otro ejemplo y explican lo mismo. Cuando hablen del flujo, por ejemplo, ahí bien pueden explicar, ¿no? Acá está la familia, como les dibujé hace un momento, ¿no? Los que están ingresando recién pueden agarrar y fijarse el video que está guardado aquí, listo, de hace rato. Entonces dibujan ahí y ahí explican, ¿no? Cómo la familia va y busca el barbijo y luego entrega la plata y el farmacéutico o el del súper le entrega el producto. O sea, tienen que hacer el ejercicio. ¿Listo? Bien, esta unidad, la número 2, es una unidad muy bonita que les va a permitir entender mejor ese flujo que expliqué hace un momento. ¿Por qué? Porque ya en esta unidad número 2 se habla específicamente de la oferta y la demanda. Y en la siguiente unidad, la número 3, nos habla de la elasticidad. En realidad son dos temas juntitos, solo que por fines didácticos están divididos en dos, pero los vamos a tratar casi a la vez juntos. ¿Listo? Entonces, ahorita me voy a ir al material para poderles explicar y para que vamos punto por punto cada aspecto que contempla esta temática. ¿Listo? Dentro de su unidad. Nos vamos entonces al material. Se fue a otro lado este celular. Ok. Aquí estamos. Entonces, en la unidad número 2, hablamos de lo que es la oferta y la demanda. Primero acá tenemos en su unidad la demanda y la oferta. Y luego la relación entre la oferta y la demanda, aquí nos habla del equilibrio. Y esa es la unidad número 2. Entonces, ¿qué es la demanda? Concepto.
en forma bien específica. ¿Listo? La demanda no es más que la cantidad de bienes y servicios que están dispuestos a comprar. ¿Quiénes? Los consumidores. ¿Quiénes son los consumidores? Las familias. ¿Listo? A un precio determinado, en un lugar determinado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esa actividad económica no se realiza en el espacio sideral, ni a cualquier precio. Es al precio que está el bien que se está demandando. ¿Listo? Entonces a un precio determinado, en cantidades determinadas por el tema de la escasez que les dije en la unidad número 1, y en un lugar, en un espacio físico determinado por el tema de los factores que les expliqué hace un momento, ¿no? De que se realizan en un lugar, es un espacio físico determinado. Bien, entonces esta demanda se presenta ya sea en una tabla, se la dibuja en una tabla o se la expresa en una curva o también se la expresa, no está aquí en su tema, pero también se la expresa en forma matemática. Acá les voy a hacer un dibujo. No, ahí está muy feo. Aquí. Entonces, hacemos en tabla, significa que yo dibujo mi tablita. ¿Listo? Ahí pueden ustedes igual dibujarla. Aquí siempre vamos a poner el concepto. Aquí el precio, que es una P. Acá las cantidades, que en economía en los libros lo van a encontrar con una Q. Eso es del inglés, ¿listo? De cantidad. Y aquí es precio por cantidad, o sea, es la demanda. Esto va a ser el cuadro o tabla de la demanda. Entonces, usted tiene acá anotado los productos. Por decir, acá, barbijo 1, barbijo 2, barbijo 3. ¿Listo? Por decir un ejemplo. Entonces, precio. Aquí, un precio de 3 bolivianos. Otro, 9 pesos. Otro, 20 bolivianos. Aunque ahorita hay hasta barbijos de más de 100 pesos, ¿no? Cantidades. A menor precio siempre es más la cantidad. Por decir acá, las cantidades demandadas son 500. Mientras que acá, a este precio ya son menos, 300. Y en este precio más caro son menos las personas que acceden. Por decir 50. Y esta columna de acá multiplicamos precio por cantidad. Tenemos la demanda, precio por cantidad, la demanda, precio por cantidad, la demanda, precio por cantidad, la demanda. ¿Listo? Ustedes multiplican ahí, acá, a un precio de 3 pesos por 500. Entonces son 15.000. Acá, 9 bolivianos por 300. Son 27.000. Y acá, 23 bolivianos o 20 bolivianos por 50. ¿No? Esta es una expresión en tabla. Ahora, también la expresamos en una gráfica, así. Acá siempre dibujan el precio. Acá son números positivos y dibujamos el precio. ¿En qué cantidades vamos a anotar acá? En bolivianos. Porque estamos en Bolivia. ¿Listo? Y acá ustedes siempre dibujan las cantidades. Y trabajamos en economía en este cuadrante. ¿Por qué? Porque estos números que están acá arriba, en el eje de las Y, son números positivos. Estos números que están aquí, en este lado, en el eje de las X,
del 0 hasta el infinito son números positivos. En economía no hay menos un boliviano, ¿no? A ver, encuentren una moneda que sea de menos un boliviano o de menos 20. No existe, ¿no ven? Por eso no se anota acá. Y para que anoten aquí las cantidades, no hay menos una manzana. No existe menos una manzana, ¿verdad? Entonces, por eso no anotamos acá. No hay menos un barbijo. Es o 0, o 1, o 2, o 3, o 4. ¿No ven? Igual acá, o es 0, es regalado, o vale 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos. ¿Verdad? Entonces, por eso no se trabaja este lado de acá, que es negativo. Este lado de aquí, que es negativo. Entonces, la curva de la demanda. Aquí tenemos los precios, eran 3, 9 y 20. Entonces, ¿dónde el precio? Aquí. Entonces, tenemos aquí 3 bolivianos, aquí 9 bolivianos y aquí 20 bolivianos. Siempre hacemos con línea punteada. 3 bolivianos, puntito. De izquierda a derecha. 9 pesos, puntito. Y 20 pesos, puntito. Así tienen que hacer sus ejercicios de los 10 ejemplos. Luego acá las cantidades. ¿Qué cantidades tenemos acá en el cuadrito? Aquí tenemos 500, acá tenemos 300 y acá tenemos 50. Entonces, 50, 300 y 500. Y de abajo hacia arriba, puntito. De abajo hacia arriba, puntito. Y de abajo hacia arriba, puntito. ¿Listo? Entonces vamos trabajando la curva, que es la otra forma de representación. Esta, la que vamos a hacer es la curva de la demanda de barbijo. Entonces, aquí es 3 por 500. ¿Cuánto era? 15.000, ¿no ven? A ver, 3 por 5, 15. No, es 1.500. Entonces, ¿dónde se dan ese par ordenado? 3 y 500. Ese par ordenado está aquí, 3. ¿Y dónde se une? Ah, aquí está ese punto. Este punto de acá es este de acá. El otro punto, 9 por 300. Va a ser 2.700, ¿no? 9 por 3, 27. Entonces, ¿dónde está ese par? Va a estar aquí, 9 con y 300. Aquí está, ¿no? Entonces, aquí está ese punto. Ahí ya tenemos 2 puntitos. Ahora el otro. A un precio de 20 bolivianos, 50. Entonces, 20 bolivianos, 50 pesos. Acá, 50 cantidad, ¿no? 50 personas que han consumido o que han comprado. Aquí se juntan. Ahí está el otro puntito. Acá sería 20 por 50. Son 1.000, creo, ¿no? Entonces, la curva de la demanda no es más que la unión de esos puntos. Y como observan, tiene una pendiente negativa. ¿Listo? Por eso se dice que la demanda responde a una ley. ¿Qué dice esa ley? Que la relación entre el precio y la cantidad es inversamente proporcional. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si el precio sube, a ver acá, sube el precio, ¿qué pasa con las cantidades? Las cantidades disminuyen. ¿Listo? A ver, fíjense. Aquí a 3 era más cantidad. Sube el precio, menos cantidad. Sigue subiendo el precio, menos cantidad. ¿Verdad? Y al revés, si el precio disminuye, las cantidades aumentan. Entonces, veamos. Aquí estaba a 20. Si baja a 9, antes era solo 50, ahora son 300. Aumenta. Aquí baja nuevamente el precio a 3. Entonces, las cantidades ya son 500. Aumentan. ¿Listo? Eso es una ley. La ley de la demanda.
que dice que la relación entre el precio y las cantidades son inversas. ¿Listo? Y por eso la curva de la demanda tiene una pendiente negativa o decreciente. Bien, entonces esta es una forma de expresar la demanda y esta es otra forma de expresar la demanda. Esto es en tabla y esto es en una curva. También se puede expresar en forma matemática y decimos que la demanda es igual o está en función de el precio del producto. Está también en función del precio de otros bienes que hayan sustitutos o complementarios. También está en función de el ingreso que tengan las personas. El que va con más plata va a poder comprar lo que quiere. El que tiene plata limitada en su bolsillo, pues no va a poder comprar, se va a restringir, ¿verdad?, su compra. También está en función de los gustos y las preferencias. ¿Listo? Y le pone puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque hay también otras variables que son exógenas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ahorita, el virus ¿influye en el demandante? Sí. Y ustedes lo están experimentando, que sí influye. Esa es una variable exógena. ¿Listo? El clima, un desastre, todas las cosas que no están dependiendo de que sea manejado por el demandante. En cambio, esto de acá sí el demandante puede manejarlo, ¿no? Si el precio está caro, compra más o menos en función de su necesidad. Si hay otros bienes en el mercado que le da lo mismo y es más económico, o sea, todo esto lo maneja el demandante. Pero estas otras variables que influyen también en la demanda no las maneja, ¿no? Bien, entonces, eso en cuanto a la demanda. Ahora, la oferta. La oferta también se representa así como la demanda en una tabla. También la oferta hacemos una tabla donde ponemos, acá siempre es el concepto de los bienes, que en este caso es barbijo 1, barbijo 2 y barbijo 3. Luego ponemos el espacio para el precio, el espacio para la cantidad y el espacio para la oferta, ¿no? Igual como acá, el espacio para la demanda. Entonces, esto es la representación en tabla de la oferta. ¿Listo? Aquí el precio. Si el que vende está entregando el producto y a este señor de acá está comprando, entonces si lo compró en 3 pesos acá este tipo de barbijo, ¿en cuánto lo vendió acá? En 3 pesos, ¿verdad? Entonces acá los precios siempre los copiamos los mismos. Aquí eran 3, 9 y 20. ¿Por qué? Porque si aquí le venden 3 pesos, este no le va a alcanzar un boliviano, ¿no ve? Para llevarse el producto le va a tener que alcanzar los 3 pesos que le está pidiendo el ofertante. Igual este otro tipo de barbijo, 9, igual este otro. ¿Dónde varía? Varía en las cantidades, porque estas cantidades de acá son las cantidades que comercializa el ofertante o que produce el ofertante. En cambio acá estas cantidades son las que consume el demandante, la familia, el consumidor. ¿Listo? Entonces acá. Aquí en la tabla también se juega la ley que les explicaba hace un momento acá, en la ley de la demanda. Fíjense acá, la ley de la demanda también está de menor a mayor. Y aquí de mayor a menor. Inverso. ¿Se dan cuenta? Está aquí respetándose la ley de la demanda. Igual acá en lo que es la oferta, solo que la oferta tiene una ley diferente. Ya van a ver por qué. Entonces, en el caso del ofertante, con menos dinero tiene menos producción. ¿Listo?
Entonces acá con menos dinero va a producir, en el supuesto, les decía que una forma como se estudia la economía es a través de los supuestos, ¿verdad? Eso vamos a usar ahorita. En el supuesto, en el estudio de los barbijos, por ejemplo, en el supuesto de que todos los barbijos que comercializa lo compra el demandante, entonces aquí a un menor precio va a corresponder 50. Aquí va a corresponder ya a un precio con mayor dinero, más barbijo, y con más dinero, más barbijos todavía. ¿Listo? Entonces acá multiplicamos, son 3 por 5, 15, acá es 1500, aquí no es 1500, es 150, aquí 9 por 3, 27, 2700, aquí va a ser 20 por 500, ¿no? 5 por 2, 10, entonces 10.000, ¿sí? Ok, entonces esa es su representación en tabla. La oferta también se la representa en gráfico. Acá vamos a hacer la gráfica de la oferta. En este eje dijimos que se representa el precio o el ingreso, el dinero siempre, ¿no? Y en este eje de acá siempre exponemos las cantidades. Entonces, acá los precios era 3, por aquí el 9 y el 20. Entonces, línea punteadita para dibujar la oferta. Y aquí en las cantidades tenemos 50, tenemos 300 y teníamos 500. Entonces, de abajo hacia arriba punteamos para ver dónde se cruzan esos puntos. Estos de acá. Este precio con esta cantidad. No puedo yo hacer este precio con esta cantidad de acá, ¿listo? Porque su uña y mugre es este de aquí, ¿listo? No es otro. De este precio es esta cantidad. De este monto de dinero es esta cantidad, ¿listo? Porque ese es el resultado que está aquí. Esto de acá, estos puntos son los que vamos ahorita a dibujar. Entonces, 3 con 50. Aquí, 3. ¿Y dónde está el 50? Aquí. Punto. El otro, el 9 con 300, o sea, esto de aquí, ¿dónde está? Eso está 9 y luego acá 300. Aquí está este punto, ¿no? De la oferta. El otro, 20 con 500, entonces 20 y 500, acá. Este de acá está aquí. Y entonces también la oferta es producto de la unión de estos puntos. Ya ustedes la van a dibujar más bonita. Entonces, esta es la oferta. ¿Listo? Entonces, aquí vemos que la oferta tiene esto, le ponen el título ustedes ahí, curva de la oferta. Esto es la oferta de barbijo. Entonces, acá estamos hablando de que en la oferta esto responde a una ley también. Tiene una pendiente creciente. ¿Por qué? Por las expectativas que tiene el ofertante. ¿Por qué? Porque el ofertante nunca en el mercado va a emprender en un negocio con la expectativa de perder. Siempre el ofertante, su expectativa en el mercado es de ganar. ¿Listo? Entonces, hace este negocio es para ganar y sigue creciendo, y sigue creciendo, y sigue creciendo sus expectativas. Si le mete más dinero, su expectativa es siempre ganar más. ¿Ok? Entonces, de esa manera se mueve el ofertante. Y esa ley nos dice entonces que la relación entre el precio y la cantidad es de forma, acá era inversa, ¿no ven? Aquí es de forma proporcional. ¿Listo? A ver, miremos. Aquí, proporcional. ¿Qué significa? Que si aquí sube. En cambio acá era, si aquí sube, aquí disminuye. Al revés. Eso es inverso. ¿Listo?
En cambio acá es proporcional. Si aquí sube, acá sube. Si aquí disminuye, aquí también disminuye. ¿Listo? A eso se llama que es en relación proporcional. Por eso es que definimos la oferta como la cantidad de los bienes y los servicios que está dispuesto a producir el ofertante en el mercado, ¿listo? A un precio determinado, en un lugar, en un espacio físico determinado. Por ejemplo, este ejemplo, los barbijos. Hay un lugar, un espacio físico determinado. Estos barbijos no se los compraba donde venden verduras, ¿no ven? O ahí donde venden papas en el mercado, o donde venden abarrotes. Es específico en una farmacia, ¿no ven? Que es el lugar específico, ¿listo? Y en un espacio específico. Entonces, concepto de demanda es la cantidad de bienes y servicios que están dispuestos a consumir o a comprar, ¿no? En el mercado, en un lugar determinado, a un precio determinado. ¿Quiénes? La familia, los consumidores. En cambio acá es la cantidad de los bienes y los servicios que están dispuestos a producir o a vender. ¿Quiénes? Los ofertantes, los empresarios, los emprendedores. ¿Listo? A un precio determinado, en cantidades determinadas y en un lugar determinado. También la oferta se lo representa en forma matemática. Entonces decimos que la oferta es igual o está en función ¿de qué? Del precio del mismo bien. También del precio de otros productos sustitutos. También está en función del capital que tiene el empresario. Y está en función de qué? También de los gustos y las preferencias, ¿no? De los consumidores. Y también de cuestiones exógenas. ¿Listo? Bien, entonces eso es la oferta y la demanda. De eso les está hablando acá en su lección. Cuando habla de la oferta, habla de la demanda, habla de los determinantes. Aquí les expliqué, estos son los determinantes: precio, el precio de los mismos bienes, el precio de los bienes sustitutos. Ahí está, variables exógenas, ¿no? En sus libros no les toca esto, pero es bueno que ustedes lo sepan, ¿listo? Hay muchas cosas que los libros lo dan por hecho. Ahora, ¿qué más les tocaba acá? Los desplazamientos de la curva de la demanda y también desplazamientos de la curva de la oferta. Eso vamos a verlo ahorita. Entonces, ¿a qué se refiere los desplazamientos? Esta curva de acá puede moverse, cambiar de lugar y desplazarse hacia arriba o hacia abajo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué normalmente se desplaza la demanda? Normalmente se desplazan por circunstancias que hacen, por ejemplo, como ahorita, son circunstancias que implica que desaparezca prácticamente, ni siquiera se desplaza, así se reduce, sino en algunos casos, algunos rubros, está cero, porque no hay demanda, ¿no? Para algunos rubros. O sea, se ha ido reduciendo, ha ido desplazándose hasta quedar nula. Mientras que en otros rubros, ejemplo, barbijo, ha tenido que desplazarse hacia arriba porque implica un mayor alcance. Ahora, sí o sí, toda la población necesita, sí o sí, salir con barbijo. Si no, se muere. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, hay situaciones que esa alza o esa baja de los precios y de las circunstancias en el mercado hace que se desplace esto. ¿Listo? Por el cambio
de las cantidades que hay y que no siempre representa un incremento en el precio. Por ejemplo, cuando han empezado a especular con el tema de los barbijos, ahí ya intervino la autoridad que regula los precios en el mercado y empezaron a hacer sus controles, ¿no ves? Porque habían precios exorbitantes, tanto de los barbijos como del gel en alcohol. Entonces, cuando es simplemente una simple promoción, por ejemplo, digamos que sale una promoción y dice ya, por temporada de las madres, reducción a mitad de precio, por decir, cocinas, lavadoras, no sé, plancha. Entonces, eso va a hacer de que se mueva solo aquí los precios, ¿listo? Se reduce el precio, entonces eso hace que se aumente la demanda, pero solo se mueve de este punto a este punto. Ahí no hay desplazamiento de la demanda. ¿Ok? En cambio, con el otro ejemplo que es de los barbijos, por ejemplo, sí hay un desplazamiento de la demanda. ¿Por qué? Porque las personas no necesitan 100 barbijos o 200 barbijos o 1.000.000 de barbijos. Sin embargo, ese uso de los barbijos ahora hace que se extienda acá en la cantidad, no el precio. El precio, porque una persona o 100 personas o 1.000 personas o toda Bolivia consuma, el precio va a estar en un mismo nivel para un determinado producto y para el otro tipo de barbijo otro precio, para el otro tipo de barbijo otro precio. ¿Ok? Porque está normado. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Va a hacer que la demanda, es decir, esta curvita, se desplace. ¿Ok? Se desplace en este caso hacia arriba, ¿no? Y tienda más hacia el infinito, así, y se convierte así. Tic, va hacia arriba y tenga así, ¿no? ¿Listo? Esa curvita. Un poco más hacia el infinito. Lo mismo en la oferta ocurre. ¿Por qué? Porque cuando varían los precios y cuando varían las cantidades, en función obviamente de la demanda, de las necesidades, el ofertante tiene que actuar, ¿no? Si se pone a producir ahorita, por decir, a ver qué producto, no sé, soleras, por decir, ¿no? Soleras. ¿Será que el ofertante va a poder vender esas soleras? No las va a poder vender, ¿no ves? Tan rápido como deseara. ¿Por qué? Porque las necesidades ahorita han hecho de que las personas tiendan más a que esta curva responda a productos relacionados con la salud y relacionados con la alimentación, ¿verdad? Y la seguridad, la bioseguridad. Entonces, ahorita estos aspectos de lo que es el COVID-19 es lo que también esta curva va a producir, ¿qué cosa? Que se contraiga y se desplace hacia este lado en caso de que sean productos que no tienen que ver nada con la salud, con lo que es la seguridad, ¿no? O los alimentos. O se mueva hacia este lado de acá, ¿no? Para que tenga aún mayor alcance en cuanto a lo que es la producción por la exigencia de quién, del demandante en el precio, porque acá en el precio, ¿quién es el que presiona? Acá, la exagerada cantidad de gente que necesita de un bien que es para su salud, en este ejemplo, el barbijo, ¿listo? Entonces, el ofertante no puede cobrar a 200 bolivianos un barbijo, ¿no? Y hacer que su curva se mueva acá nomás y mueva de un punto a otro, ¿no? Y siga creciendo. No, va a tener que desplazarse, ¿no? Desplazarse, es decir, va a empujar eso al precio y lo va a hacer que se desplace esta curva y tenga otra posición ahí. ¿Listo? O
si no vende y tiene que estar pensando de repente en diversificarse, ¿no? Eso va a hacer que se desplace para allá y tenga otro comportamiento. ¿Listo? La curva. A eso se llama este punto de lo que es el desplazamiento de la curva. ¿Listo? Ahora, si unimos eso ya al último punto de esta lección, y creo que el tiempo solo nos va a dar para esto, y ya mañana hacemos el repaso de la otra unidad. Aquí, si unimos la oferta y la demanda en un solo cuadro, esto y esto, entonces tenemos acá que en un momento determinado se van a encontrar acá en este punto la oferta y la demanda. Ese punto que es aquí es una cantidad, ¿qué se llama eso? De equilibrio. ¿Listo? Y acá ese punto es también un precio. Eso es un precio de equilibrio, porque este punto se llama punto de equilibrio. ¿Listo? Entonces acá tenemos las cantidades, acá tenemos los bolivianos. No se olviden nunca de poner bolivianos en el eje de las Y siempre y cantidad en el eje de las X. ¿Ok? Y este es el origen que siempre parte de 0. Entonces, en este punto, equilibrio, entonces, ¿qué es? No es más que aquel punto ciego donde se interceptan oferta y demanda. ¿Ok? Es decir, es el punto donde se ponen de acuerdo el ofertante y el demandante. Aquí, por ejemplo, el ofertante pide este precio de acá, que era el más alto allá, era 20 bolivianos. Y aquí las cantidades eran 500. Entonces, pide ese precio. Y el otro no, que rebajarime, ¿no? Un poquito, rebajarime. Entonces, pero el demandante pide un precio acá de 3. Y ese precio está por aquí, en la curva de la demanda. Ya, a estas cantidades de acá, ¿no? De 500, más o menos por acá. Entonces, no puede bajarse hasta acá, porque entonces estaría el ofertante produciendo por debajo de su punto de equilibrio, ¿no? Para bajar aquí, el ofertante tendría que mover su curva para allá. Se va a tener que desplazar, ¿listo? Porque está moviendo el precio, ¿no? Entonces, no puede bajar por acá porque serían pérdidas, ¿listo? Va a tener que achicarse, va a tener que moverse. En este caso, ya habrá una nueva demanda, ¿no? Para esos nuevos niveles y un nuevo punto de equilibrio, ¿ok? El punto de equilibrio es aquel lugar, entonces ya no puedo en ese precio, entonces ya ni para mí ni para vos, ¿no? Ni en 20 pesos ni en 3 pesos, ya ok, llévalo en 9, 10 bolivianos, no sé, ¿no? Entonces es un punto de equilibrio. ¿Y ese punto cuánto era? Aquí era el precio 9 y aquí era la cantidad de 300. ¿Listo? De acuerdo al ejercicio que estamos haciendo. Entonces usted, ¿qué tiene que hacer para terminar el ejercicio aplicado a sus ejemplos? ¿No? Así como me hace resumen qué significa oferta, qué es demanda, cuál es la ley de la oferta, cuál es la ley de la demanda, qué es punto de equilibrio. Aparte de explicarme la parte teórica, tiene que hacer su ejercicio. ¿Listo? Y aquí usted dirá así. ¿Esto qué le dice? Le dice cómo se comporta en el mercado la venta o el comercio de los barbijos. Entonces usted dirá, en el mercado, eso escrito, ¿no? En el mercado, los barbijos tienen el siguiente comportamiento. Alcanzan su punto de equilibrio en un precio de 9 bolivianos y 300
unidades. Por encima del punto de equilibrio existe una sobreoferta. El ofertante se va a quedar con la diferencia entre 300 y 500, son 200, ¿no ven? De aquí, de este punto, acá, 300. Y acá, en este punto, es 500. Entonces, 500 menos 300, acá hay una diferencia de 200. ¿Con cuánto se va a quedar? Si el equilibrio es este. Dicen ustedes, por encima del punto de equilibrio, el ofertante tiene una sobreoferta, una sobreproducción de barbijos, de 200 barbijos por demás, que se van a quedar con él y nadie se los va a comprar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en ese precio de los 20 bolivianos, ¿cuánto solamente le comprarían? Acá dice 50, estos de aquí, aquícito. ¿No? Acá 50. Entonces, eso no cubriría sus expectativas y estaría perdiendo. Su dinero se quedaría ahí estancado. ¿Listo? Por otro lado, por debajo del punto de equilibrio, existe una escasez de barbijos, porque hay 500 personas en el mercado que necesitan comprar barbijos y el productor solo está alcanzando a 50. Eso significa quedarse aquí produciendo en este punto. Entonces hay una situación en el mercado de la comercialización de barbijos que implica ¿qué cosa? Que exista una escasez del producto. ¿Ok? Entonces hay una demanda insatisfecha. ¿En qué cantidad? Uy, hartísima, ¿no? De 50 a 500 es hartísimo, ¿verdad? Entonces esa explicación es la que tienen que escribirla. Y con eso termina esta parte del ejercicio. Porque después viene el cálculo de la elasticidad. Y con estos mismos gráficos se realiza la elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? La elasticidad no es más que la relación porcentual de la variación de los precios. Aquí, por ejemplo, de 3 a 9, de 9 a 20. Ahí hay unas variaciones. De 3 a 9, ¿en cuánto varió? Acá, de 3 a 9 varió en, sería 3 menos 9, 6. En 6 bolivianos aumentó, ¿no ven? De 9 a 20 bolivianos, ¿en cuánto varió? Hay una variación de 9 a 20 bolivianos de 11 bolivianos, ¿no ven? La variación. Igual las cantidades acá. Entonces, en la elasticidad, estas variaciones que hay de los precios, de la alza o cuando disminuye los precios, esto afecta al consumo. Es decir, lo que ocurre acá en el mercado entre el ofertante y el demandante, cuando varían los precios, esa relación afecta tanto a los consumidores como a los productores. Y eso es lo que nos permite estudiar la elasticidad. Eso lo estudiamos a través de las elasticidades. Y es una formulita que estudian en esa lección. Decimos que la elasticidad, que se la escribe así, una E, la elasticidad es igual a una relación. La relación ya les da la idea de una división. ¿Listo? ¿Qué hay arriba? En el numerador, una variación porcentual y que se lo grafica o se lo escribe así. Variación porcentual de qué? De las cantidades del consumo, ¿no? De lo que se produce, ya sea del ofertante o del demandante, ocasionado ¿por qué? Por una variación porcentual en los precios. Nótese que les digo variación porcentual. Aquí, cuando hablamos de variación porcentual, estamos hablando
de un índice. ¿Listo? Entonces, acá arriba en el numerador es variación, o sea, tenemos una cantidad que, por decir si es un alza, ¿listo? Había una cantidad antes y luego hay otra cantidad con relación a lo que ocurrió con esa cantidad. Igual acá el precio. Con un precio tenemos otro precio y con relación a ese nuevo precio, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cómo influye esto en el consumo? Entonces, esto de acá lo trasladamos de aquí, de la gráfica. Siempre, por decir, si yo les digo ya, el ejercicio dice, ¿qué pasa con el consumo de barbijo cuando el precio sube de 3 a 20 pesos? A ver, eso me lo van a presentar, ese ejercicio. Anótenselo. Tarea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el consumo de barbijo cuando el precio sube de 3 bolivianos a 20 bolivianos? ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Primero fijarse en la gráfica, dónde está el dato que les estoy diciendo es, de dónde parte, dice 3 bolivianos. Ese es su P, de donde parten, sub 0, igual 3 bolivianos. Y dice sube de 3 a, entonces el nuevo precio es 20, ¿verdad? Entonces el peso 1 es igual a 20. ¿Dónde está eso? Acá se fijan en la gráfica. Aquí están los 3 pesos, aquí están los 9 pesos y acá están los 20. Entonces les pide que hagan la relación del incremento de aquí hasta acá arriba, ¿verdad? De 3 a 20. ¿Qué ocurre? ¿Cómo influye eso? Y entonces a este de aquí 3 va a ser un P sub 0, ¿no ven? P sub 0. ¿Cuál es si dice qué ocurre en el consumo? Entonces, ¿dónde me voy a fijar? En esta gráfica de acá me voy a fijar a qué cantidad corresponde. A ese 3 le corresponde, acá. ¿Le corresponde cuánto? 500. Entonces, el Q sub 0 va a ser 500. Ahora, el nuevo precio subió a 20. ¿En dónde me voy a fijar? En la curva de la demanda. ¿Por qué? Porque el ejercicio me está diciendo qué pasa con el consumo. ¿Listo? Entonces, me fijo en la curva de la demanda. ¿Dónde entonces? A este precio, acá en la curva. ¿A dónde corresponde la Q? A 50 había sido, ¿verdad? Entonces, aquí mi Q sub 1 es, ¿cuánto? 50. Bien, ya tengo los datos para reemplazar aquí, ¿no? En la fórmula. Porque aquí está en la fórmula Q sub 0 menos Q sub 1 dividido entre Q sub 1. Todo dividido entre P sub 0 menos P sub 1 sobre P sub 1, ¿verdad? Y eso está también en el tutorial que les pasé. Igual hay hartos ejercicios ahí para que realicen. ¿Listo? Entonces, con estos datos ustedes tienen que hacer su cálculo. Y el resultado que saquen les va a decir qué cosa. Les va a decir, por decir que salga aquí igual el resultado, un 0,20. Esto está escrito en tanto por 1. Ustedes lo van a escribir que es igual, eso es a escribir por 100. Entonces eso va a ser igual al 20%. Ahí ya está escrito en tanto por ciento. ¿Listo? Entonces, este dato de aquí, ¿qué les va a decir? Ustedes van a decir así. Cuando el precio sube para dar respuesta a esto, ¿no? A esta pregunta.
Cuando el precio sube de 3 bolivianos a 20 bolivianos, esta variación de los precios influye en el consumidor de barbijos en un, por decir que le salió esto, 20%. Ya ustedes pondrán lo que les salga, listo, con estos datos. Influye en un 20%. Pero ¿qué significa esa influencia? Esa influencia significa que se reduce el consumo, ¿listo? Entonces, cuando el precio sube de 3 bolivianos a 20 bolivianos, eso influye en una reducción del consumo de barbijos en un 20%. Entonces, de esa manera usted tiene que hacer su ejercicio. ¿Listo? Y va a ser con lo siguiente también. ¿Qué ocurre si el otro ejercicio, este es 1 y el otro va a ser el 2? Va a hacerlo con, ¿qué ocurre con la producción? ¿Listo? Si aquí en vez de consumo dice la producción, tengo que mirar en esta curva, en la curva de la oferta. ¿Listo? Entonces me fijo para el precio, para la cantidad, me fijo en la curva de la oferta, a dónde me lleva para sacar esto de acá, esto. ¿Listo? Aquí para sacar estas cantidades, ¿de dónde las saqué? De la curva de la demanda. Me guié en la curva de la demanda. Y para ahorita la siguiente pregunta que van a hacerla de ejercicio, ¿en dónde se van a guiar? En la curva de la oferta. ¿Por qué? Porque la pregunta dice, ¿qué ocurre con la producción de barbijo? O si quieren, el comercio, la comercialización de barbijo. Acá ya no dice consumo, fíjense. ¿Listo? En otras palabras, acá cuando dice consumo está diciendo qué pasa con las familias, con los que compran. En cambio acá dice qué pasa con el que vende. ¿Listo? O con el que produce. Si el precio, aquí sería si el precio baja de 20 bolivianos a 9 bolivianos. ¿Listo? Eso van a hacer de ejercicio. Entonces ahí, ¿cuál va a ser su P sub 0? Aquí, datos, P sub 0. ¿Qué van a anotar en el P sub 0? Dice baja de, ¿dónde está? Está en 20. Entonces, P sub 0 va a ser 20. El nuevo precio, ¿a dónde baja? ¿A qué el nuevo precio? ¿A dónde baja? Es a 9. Entonces, 9 bolivianos. A este precio le corresponde un Q. Un Q, si este es sub 0, un Q sub 0. Aquí también necesitan un Q sub 1, a este P sub 1. ¿Y eso dónde lo van a mirar? Acá, en la curva de la oferta. Entonces, a un P sub 9, acá, ¿se fijan? Y le corresponde acá un Q. ¿Cuánto es? 300. Ah, ya. Entonces anotan acá, ¿no? Eso es. A este precio de acá es. El Q es 300. Ahora, acá, el P sub 0 a un precio de 20 bolivianos. 20 bolivianos estaba acá. Me fijo en la curva de la oferta. ¿Dónde corresponde? Aquí. ¿Y cuánto es eso? En cantidad. Acá. 500. Entonces, esta Q va a ser 500. ¿Verdad? Y ya tengo los datos. Es simplemente reemplazar en la formulita. Nada más. Y hacer, si se fijan, no tienen que hacer grandes cálculos. Es solo división y resta. Nada más van a hacer. ¿Verdad? Una simple división de quebrados y resta, ¿verdad? Y ya ese dato se lo interpreta. ¿Cómo? Como les expliqué, como tienen que explicar acá. ¿Listo? Solo que acá, por decir que le salga también este dato, por decir, ¿ya? Un ejemplo, 20% le salió. Entonces, ¿usted qué tiene que decir? Cuando los precios
disminuyen de 20 bolivianos a 9 bolivianos, esta reducción de los precios afecta en la producción, implicando una reducción en un, y acá el dato que le salió, 5%, 10%, 20%, lo que les haya salido. ¿Listo? ¿Por qué? Porque al disminuir, lo que ocurre es acá, se pueden fijar, si acá disminuye acá, entonces aquí también va a disminuir. Por lo tanto, eso va a significar que se mueva la curva, ¿no? A otro punto. Y en este punto, además, tienen que indicar que en este caso, sin embargo, el comerciante no perdería ni ganaría porque estaría en su punto de equilibrio. ¿Listo? Y si por ejemplo tocara por aquí, que es por debajo del punto de equilibrio, ustedes indicarían que se reduce, ¿no?, su producción y por lo tanto habría escasez de producto y habría hartos demandantes insatisfechos. ¿Ok? Entonces eso es su ejercicio y mañana les doy la orientación para ya la unidad sería la 4, la 5 y la 6, que están, igual se hablan de los mismos temas. Aquí algo complementario que habla también su tema de la elasticidad son los tipos. Los tipos de elasticidad. ¿Por qué? Porque los tipos de elasticidad le van a hablar de los tipos de demanda y de oferta. ¿Ok? Entonces tenemos, y ustedes pueden ubicarse así, en estos dibujitos sencillitos. Acá cuando es perfecta, acá una división perfecta, la misma cantidad aquí y la misma cantidad aquí. Esto se llama acá, en esto, cuando hay esta variación así, varía aquí 1, acá varía 1, aquí varía 2%, acá 2%. Eso como resultado en la fórmula esa le va a salir siempre la unidad. A eso es una elasticidad cuando es igual a 1, eso es unitaria. ¿Listo? Y por lo tanto la demanda, aquí la demanda es también unitaria, igual que la elasticidad. Ahora, si la curvita ya está un poco más así empinadita, a esta forma, se dice que la elasticidad aquí son números menores a 0. ¿Listo? Menor a 0, o sea, número pequeño. En otras palabras, aquí, ¿qué significa? Significa que es una elasticidad inelástica. Y la demanda también va a ser inelástica. ¿Cuándo? Cuando los números son menores a la unidad. Perdón, cuando los números son menores a 0. ¿Listo? Ahí. Ahora, cuando la curva tenga esta formita, aquí ya paradita, ahí estamos hablando de una elasticidad. Ya no es 1 ni es un número menor a 0, sino acá es igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que esto se llama elasticidad perfectamente inelástica. Y entonces la demanda de un bien que tenga esta forma o que le salga acá en la fórmula que hicieron, ¿no? Si le sale, cuyo valor final le sale igual a 0, entonces ya saben que es perfectamente inelástica la demanda. Y acá al responder qué pasa en el mercado, ustedes complementarán indicando y la demanda es de tipo, por ejemplo acá 0,0 y salió 20%, eso es menor a 0. Entonces siempre les va a salir, se tienen que fijar en el signo, ¿listo? En el signo, ¿por qué? Porque no es lo mismo restar, por ejemplo acá, cuando había un incremento en el precio y cuando había una reducción, no es lo mismo restar 3 menos
un número mayor, porque el signo lo lleva al mayor. A restar si es una reducción, un número mayor menos un número menor, ¿no? Entonces ahí tiene la ley de los signos, tienen ustedes que tomar en cuenta, ¿ok? Y entonces dependiendo de eso acá, ¿no? Los valores. Entonces es demanda de tipo perfectamente inelástica también. Y es una elasticidad perfectamente inelástica. Puede ser que también tenga esta formita, así. Que ya se empiece a echar, ahí, media echadita. Esta, por ejemplo, acá la elasticidad es un número grande, o sea, si aquí era menor a 0, acá ya es mayor a la unidad. ¿Listo? Un número grande. ¿Qué significa eso? Significa que es de tipo elástico. ¿Ok? Es decir, que es altamente sensible a los precios, en otras palabras. Cualquier movimiento que se haga acá afecta hartísimo a la demanda. En cambio acá, por más que se mueva el precio, no afecta a las cantidades demandadas. Y en cambio acá, por más que se mueva harto el precio, suave le afecta a la demanda. Por eso se llama inelástico. ¿Ok? Entonces, y también puede ser que la curva presente así esta forma. Ahí. Entonces acá, por ejemplo, el mismo precio y solo cambian las cantidades, ¿no? Acá estamos hablando de que les va a salir la E, o sea, al aplicar esta fórmula de acá, les va a salir un valor infinito de error. Eso es porque la elasticidad es perfectamente elástica, o sea que la demanda también va a ser perfectamente elástica, porque les dije que tomaba el mismo nombre, ¿no ves? De acuerdo a su tipo de elasticidad. Bien, y también hay, respecto a los tipos de demanda, hay unos tipos de demanda que son los especiales. Estos especiales son de dos tipos. Uno es en el largo plazo y otro es en el corto plazo. El largo plazo están los anticréticos, ¿ya? Y en el largo plazo. Y en el corto plazo están los alquileres. ¿Ok? Entonces, ¿por qué son especiales? Porque esos dos rubros de la actividad económica nunca les va a salir una gráfica así, tampoco se comporta así, tampoco así. Analizan la variación de los precios y no se ajusta a ninguno de estos de acá. ¿Listo? Entonces esos caen dentro de lo que es los especiales. ¿Por qué? Porque están sujetos a un contrato para empezar. Se sabe exactamente, acá en los alquileres, por ejemplo, se sabe exactamente cuánto van a pagar de canon mensual. Se sabe qué cantidad de cuartos. O sea, todo ya está establecido en un documento, en un contrato. Igual acá en el anticrético. Esto es mes a mes, corto plazo. En cambio, esto es por un tiempo mayor, que normalmente es un año forzoso y un año voluntario, ¿no? Acá en el anticrético, ¿cuál es el negocio? Que el que entrega la casa se compromete a no cobrarle alquileres al que está usando esa casa. En cambio, el que está entrando como inquilino ahí se compromete a no cobrarle intereses, ¿no? Al dueño de la casa por entregarle el dinero que le está dando como anticrético. Entonces, eso es un acuerdo llamado anticrético. El uno no le cobra intereses y el otro no le cobra alquileres. Entonces, se termina ese plazo y el dueño de la casa le devuelve su plata sin intereses. Y el inquilino le entrega la casa así como la recibió, en perfecto estado, tal cual lo recibió, lo entrega, ¿no? Porque igual el dinero lo va a recibir completito, ¿no? Entonces, a eso se refieren estos dos aspectos. ¿Listo? En cambio aquí no es conocido ese movimiento entre el ofertante y el demandante, no es conocido, porque puede la curva desplazarse hacia arriba, hacia abajo, o incluso una actividad económica puede desaparecer, ¿no?
En cambio aquí está la obligación sellada y sacramentada, incluso algunos lo hacen con un notario de fe pública, ¿no? Para en caso de llegar a demandarse, puedan cada uno hacer valer sus derechos. En cambio en estos de acá están al libre juego, ¿listo? ¿De qué cosa? De la necesidad que se tenga, ¿no? Para satisfacer. Así, de este tipo de acá se comportan más algunos bienes como son que no son de primera necesidad, ¿no? Qué sé yo, la compra de un televisor, cosas que son de uso, pero que no interesa la variación de los precios, no afecta las cantidades que se consuman porque no son bienes de primera necesidad. En cambio, los bienes de primera necesidad tienden a tener este comportamiento, los alimentos, por ejemplo, ¿no? Porque cualquier variación, por ejemplo, el pan, 1 centavo hace que varíe harta, o sea, porque es bien sensible, ¿no? A lo que es el consumo. De esta manera de acá se comportan más, por ejemplo, los bienes que son denominados bienes, en realidad, por decir, las drogas, el alcohol, tabaco. Son bienes, pero no le producen en realidad bienestar, ¿no? Al organismo. Por eso son llamados bienes inferiores. ¿Listo? A cualquier precio al que hace ya su hábito o su, no diremos hábito, ¿no? Porque es un mal término, porque eso ya es una adicción, ¿no? El que no vive sin beber, el que no vive sin su pucho ahí de cigarro, eso ya es otra cosa, ¿no ve? Entonces, a cualquier precio, puede que no tengan para carne, para leche, no sé, pero tienen para su droga, ¿no? Para su vicio. Y de esta forma de acá se comportan más los servicios básicos, el agua, la luz, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la población crece y no porque crezca la población, esta curva va a ser mayor o el precio se va a desplazar. Para que se cambie el precio acá y suba, tiene que haber una ley, ¿no? Y es más, si se sube, por decir, al precio, al voltaje, el consumo de electricidad o a los la cantidad de litros, ¿no? Los metros cúbicos que cobran, pues eso hace un relajo en toda la población, ¿no? Porque es un bien de no solo de primera necesidad como es esto, sino de ultra, pero ultra, una necesidad que ¿quién vive sin agua? Nadie, ¿no? De repente sin luz, pero sin agua no se vive, ¿no ve? Entonces, ese es un comportamiento de los servicios básicos. Así se comporta el transporte, se comportan las telefonías también, porque ahora el comunicarse es una necesidad extrema, ¿no? Sin comunicación no hacemos nada, estamos a oscuras, ¿verdad? Entonces, eso es su tema de las elasticidades, que es así de bonito, ¿no? Y con eso ustedes complementan su ejercicio de acá indicando, y es de tipo, se fijan, ¿no? Los valores del resultado de la fórmula para decir es elástica, es inelástica, es perfectamente elástica, es perfectamente inelástica o en este caso o es anticréticos o alquileres, ¿no? Los casos especiales. ¿Ok? Bueno, nos vemos entonces en otra oportunidad. El día de mañana voy a estar transmitiendo la unidad que corresponde al estudio ya de la economía en sus aspectos generales, porque eso es la unidad 4, 5, 6 y 7, que ya la tenemos desarrollada, ya expliqué yo los ejercicios también, pero estamos repasando bien así en forma esquemática lo más esencial para que los nuevos se orienten y cumplan más rápidamente lo que tienen atrasado. ¿Listo? Bendiciones.